Y quiero agradecer a los amigos de Expediente Abierto por esta invitación a conversar sobre este tema de las sanciones. En el fondo lo que expresa es ese deseo que estos regímenes autoritarios que gobiernan nuestros países puedan dar paso a una manera de funcionar democrática. Lo primero que digo rápidamente es que tenemos que entender las sanciones como una herramienta de la diplomacia internacional que es alternativa a los conflictos armados y que además ha sido utilizado en diferentes momentos por personas de diferentes tendencias ideológicas. Los republicanos españoles pidieron sanciones contra Francisco Franco, o también los chilenos bajo Augusto Pinochet también exigían a la comunidad internacional que tomara medidas que impidieran las relaciones comerciales o las relaciones políticas con ese país cuando era gobernado por una dictadura. Entonces esto nos recuerda que esto es una herramienta y que aquí lo que se basa, y especialmente esto es lo que vamos a hacer en la jornada de hoy, es ponderar sus alcances, sus limitaciones, sus posibilidades en los contextos particulares, ¿no? Quiero recordar que en el caso venezolano las sanciones financieras finalmente se tomaron luego de un momento de crisis profunda, luego de una jornada de protestas en el año 2017 que se saldó con más de 140 muertos. Y ahí es cuando el presidente Trump promueve las primeras sanciones financieras contra Venezuela. Las que teníamos antes eran sanciones individuales decretadas por el gobierno de Barack Obama, que afectaron los bienes y la posibilidad de comerciar contra individuos en el caso venezolano. Lamentablemente ya esas sanciones financieras coincidieron con una situación que teníamos en el país de emergencia humanitaria compleja. A partir del año 2014 comienza una crisis económica en el país y lamentablemente esa crisis económica, producto de las malas decisiones, se ve agudizada como consecuencia de estas medidas financieras coercitivas internacionales. Bueno, elementos positivos que ha obligado al gobierno, especialmente por la existencia de las sanciones individuales que han sido más eficaces para obligar a sentarlos en una mesa de discusión, a mantener estos procesos de conversación política. Y además yo creo que también hay otras consecuencias que son más intangibles, que es que seguramente sin este acompañamiento de la comunidad internacional, que incluye mecanismos de protección a derechos humanos, pero también, por supuesto, estas medidas sancionatorias, la situación venezolana seguramente sería hoy mucho peor de lo grave que ya es, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas consecuencias positivas intangibles, pero sabemos que han servido de disuasorio frente al abuso de poder. Entre las negativas, bueno, lo que ya hablamos de el aumento de la crisis y además que las sanciones han servido como parte de esta narrativa gubernamental para victimizarse, ¿no? Los victimarios se victimizan a nivel internacional por ser víctimas de algo terrible que supuestamente estaría asfixiando la economía y que estaría, bueno, impidiendo que el gobierno pueda llevar alimentos a los más pobres. Y además la propia propaganda del gobierno permanentemente es contradictoria con esta afirmación. Por un lado se dice que las sanciones asfixian a la economía venezolana, pero por otro lado el gobierno anuncia resultados delirantes de su gestión, por ejemplo, con que cada año supuestamente se estarían construyendo 500.000 viviendas nuevas. Entonces, lo cierto es que no tenemos datos y no podemos ponderar sin impacto de las sanciones el nivel de gravedad que eso ha tenido. Actualmente tenemos un debate sobre el retiro de las sanciones en Venezuela. Por un lado, los principales promotores de que se retiren ya inmediatamente en este momento es lo que nosotros calificamos como un sector dialoguista de la política venezolana, que piensa que es suficiente tener una política de baja confrontación y llegar a acuerdos políticos con las autoridades, incluso nivelando los niveles de responsabilidad en lo que hemos vivido en Venezuela a la par entre el gobierno y la oposición, una criollización de la teoría de los dos demonios. Pero también hemos tenido un sector muy activo en la promoción de este retiro, que son los acreedores de la deuda venezolana. En años anteriores, el gobierno venezolano vendió bonos para poder tener dinero fresco, y esos bonos fueron vendidos por más de 60 millones de dólares. Finalmente, el gobierno no los pagó, y las personas que compraron esos bonos fueron a tribunales internacionales. Los tribunales le dieron la razón y le dijeron que si el Estado venezolano no cancelaba sus deudas, ellos se las podían cobrar tomando los bienes que tenía el Estado venezolano dentro de Estados Unidos, ¿no? Confiscando esos bienes y cobrándose de allí las deudas. Paradójicamente, esos bienes están protegidos por las sanciones. Es decir, mientras las sanciones existan, como están diseñadas por lo menos hasta el día de hoy, esos bienes son intocables, están congelados. Pero aquí lo importante para mí es que retirar las sanciones en Venezuela no va a ser, como algunos dialoguistas exclaman, un factor para que haya menos conflictividad, que haya un ambiente mejor para establecer acuerdos políticos, porque no garantiza que va a disminuir la conflictividad, porque como les dije, si quitan las sanciones van a confiscar esos bienes venezolanos y ya no va a ser la retórica de las sanciones, sino que la retórica de victimismo va a ser la de la justicia imperialista. En el 2024 puede ser un momento de finalización, de agotamiento de las sanciones financieras contra Venezuela, porque se va a generar un nuevo hecho político después de las elecciones.
Lamentablemente estamos recibiendo muchos signos negativos de la comunidad internacional acerca del deseo de normalizar relaciones con Venezuela a como dé lugar. El 2024 genera un hecho político con las elecciones y es posible, por ejemplo, que la Unión Europea, independientemente de los resultados de estas elecciones, quieran realizar un acuerdo comercial y político como el que ya tienen con Cuba y con Nicaragua, y que una fecha posible para firmar ese acuerdo comercial sería en la próxima reunión de la CELAC, en la Unión Europea, que se va a realizar en Bogotá en el año 2025. Sin embargo, ahora mismo, el gobierno está presionando fuertemente para que se retiren, seguramente para poder tener dinero para realizar una campaña electoral de cara al proceso comercial que debería hacerse en el año 2024. Entonces tenemos en este momento el dilema del huevo o la gallina. El gobierno dice que primero retiren las sanciones para él dar muestras, por ejemplo, expresando un calendario electoral o dando garantías para que se realicen unas elecciones. Y las autoridades de Estados Unidos, por supuesto, ponen la ecuación al revés, el orden de los factores. Que sean primero el gobierno el que tome las decisiones y posteriormente sería los Estados Unidos quienes retiren las sanciones. Entonces estamos en ese debate en el momento de hoy, cuando por supuesto la sociedad venezolana intenta mediante la vía electoral poder generar un momento de transición, un hito transicional a la democracia. Bueno, para finalizar mis recomendaciones para este debate, es que yo estoy de acuerdo con el documento que ha expresado Expediente Abierto sobre que hay que definir objetivos claros, ¿verdad? Y además esos objetivos claros deberían ser a varios niveles, ¿no? Por supuesto, uno le gustaría que fuera el fin de la dictadura, ¿verdad? Que fuera la transición a la democracia, pero también es importante tener en cuenta la división de la coalición interna y un elemento adicional que yo incluiría dentro del debate para regímenes como el de Cuba, como el de Nicaragua y como el de Venezuela, que es el aspecto reputacional. Nuestros gobiernos gobiernan, valga la redundancia para la historia, tienen una épica revolucionaria, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso venezolano, si esos bienes que le quitaron a las personas sancionadas, ¿verdad? Se hubieran comunicado, se hubieran hecho públicos las mansiones, las cuentas de banco, los carros de lujo que tenían en Estados Unidos, seguramente eso hubiera ayudado a fracturar la cohesión interna y también a desmejorar la reputación internacional que tienen en sus aliados progresistas, ¿no? También que sea objeto de un acuerdo entre diferentes países. También coincido en que las sanciones son más eficaces cuando la mayoría de los países coinciden con ellas, porque si no vamos a tener a otro sector de países, Irán, Rusia, China, que pudieran estar a espaldas de esa política sancionatoria y generar momentos o espacios para poderse adaptar a ella. Los tiempos en los cuales uno tiene que pensar en la eficacia de las sanciones, estas no pueden ser sanciones indefinidas, porque como hemos recordado, los gobiernos se adaptan a ellas y establecen mecanismos para poder sortear sus aspectos económicos más lesivos. Entonces tenemos que pensar que tiene que haber una serie de coincidencias de tiempos y de actores involucrados por una estrategia de recuperación a la democracia con objetivos claros a corto y mediano plazo. Por supuesto, también tiene que haber elementos a largo plazo. Por aquí lo que quiero advertir es que una política sancionatoria no es indefinida, no debería ser indefinida. Y finalmente los roles. ¿Cuáles son los roles de la sociedad civil y cuáles son los roles de la clase política? Que yo creo que son roles diferenciados. En nuestro caso, nosotros hemos sido muy incisivos en pedirle a los estados y que mantengan las sanciones individuales contra violadores a los derechos humanos. Creemos que esas son las que finalmente los han obligado a sentarse a la mesa de negociación. Hemos también intentado que hayan algunas excepciones a las sanciones financieras contra el país para intentar disminuir sus impactos más lesivos a la economía venezolana y que aumente la crisis que ya viven otros sectores del país. Tenemos que seguir exigiendo a la comunidad internacional, finalmente este es mi mensaje de despedida, en que los mecanismos que tenemos ahora han sido ineficaces, ¿verdad? La Carta Democrática Interamericana tiene sus limitaciones, la política de sanciones no garantiza por sí misma un regreso a la democracia, y es por eso que la comunidad internacional tiene que seguir debatiendo y aprobando mecanismos de incidencia y de presión para países que salen fuera de la esfera democrática. Es la gran epidemia en este momento en América Latina, la epidemia autoritaria, la epidemia regresiva de derechos y lamentablemente, bueno, estos malos ejemplos son contagiantes. Así que esto no es una discusión solamente para Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero lo cierto es que la comunidad internacional tiene que entender que los mecanismos que tienen han sido ineficaces y hay que seguir pensando en mecanismos alternativos.